Hola a todos, sean bienvenidos. Este es nuestro video tutorial para el laboratorio número 3 del curso Inteligencia Artificial, del profesor Juan Medina. Nuestro grupo está conformado por Clarence Mendoza, Abigail Morales y Roberto West. Este video ha sido creado con las siguientes herramientas. OBS Studio se encargará de la grabación en nuestra pantalla. Minimax Audio, herramienta web que transforma texto en audio. CapCut, para editar videos e imágenes. YouTube, plataforma en la que publicaremos nuestro video. Introducción. En este laboratorio número 3 incursionaremos dentro del área del Machine Learning utilizando el tipo de aprendizaje supervisado con el lenguaje Python. Trabajaremos con datasets reales de ciencia de datos. Aprendizaje supervisado de clasificación. Junto al dataset del Titanic, utilizaremos los algoritmos de Random Forest Classifier, Logistic Regression y KNN para predecir categorías y la probabilidad de los pasajeros. ¿Sobrevive o no sobrevive? Aprendizaje supervisado de regresión. Utilizaremos el dataset de House Prices mediante los algoritmos de Linear Regression, Decision Tree Regressor y Random Forest Regressor. Predeciremos el valor numérico. En este caso, el precio de las casas a partir de los datos entrenados. Creación del entorno virtual. Visitaremos el sitio www.anaconda.com, seleccionaremos Anaconda Distribution y descargaremos el ejecutable. Una vez instalado, ejecutamos la aplicación Anaconda Prompt y aplicas el comando para crear tu entorno. Conda create, name, mlenv, python, igual a 3.1. Activas tu entorno. Procedes a instalar todas las librerías necesarias con el comando pip install. Terminada la instalación, ejecutas el comando pip list. Te permitirá visualizar todas las librerías instaladas. Descargando dataset. Inicias sesión en Kaggle y luego seleccionas el menú Competitions. En la barra de búsqueda escribes Titanic, House Prices. Seleccionas el menú Data, visualiza e identifica los archivos. CSV. Eliges la opción de descarga. Luego los trasladas a tu carpeta de proyecto del VS Code de forma local. Aprendizaje supervisado de clasificación con dataset Titanic. Creamos nuestro Jupyter Notebook, instalamos y cargamos nuestras librerías de Pandas y NumPy. Exploración básica del contenido en DataFrame. La variable df corresponde al DataFrame que contiene los datos del archivo train CSVE. dfhead muestra las primeras 5 filas del dataset. Exploración básica. df.info muestra información general del dataframe, detecta columnas, tipos de datos y valores nulos. df.describe proporciona estadísticas descriptivas, cuenta, media, desviación estándar, etc. dfIsNull devuelve un dataframe con valores booleanos. Suma los valores booleanos para contar los valores nulos en cada columna. Con esto ya puedes visualizar la cantidad de columnas, sus respectivos nombres y el tipo de variable que contiene. Limpieza de datos. df.columns muestra todas las columnas del dataframe. Identifica qué variables están disponibles. Filna. Rellena valores nulos en la columna age. Tras la limpieza, puedes ver en lugar de 11 columnas, ahora hay 8 columnas. Ya no hay valores nulos en ninguna columna. Han sido reemplazados por la media en valores numéricos y por la moda en variables categóricas. Convirtiendo a variables categóricas. GetDummies toma un dataframe y devuelve un nuevo dataframe con columnas binarias para cada categoría. Si solicitas la info del DF, observarás que las variables categóricas tipo object, sex, male y embarked ahora son variables de tipo booleanas.
Definiendo variables. Define las variables x, eliminando la columna objetivo. Define la variable dependiente. Y ¿qué es si el pasajero sobrevivió o no? Dividiendo los datos. Train, test, split. Divide los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Test. Size. Divide los datos en entrenamiento, un 70%, y prueba, un 30%. Entrenamiento del modelo. Importa el algoritmo Random Forest Classifier. Se crea el objeto modelo. Fit. Entrena el modelo con los datos de entrenamiento. Evaluación inicial del modelo. Se importan métricas de evaluación. Predict genera predicciones sobre los datos de prueba. Accuracy. Score. Mide el porcentaje de aciertos. Matriz de confusión visual. Se muestra cómo se clasificaron los casos, como un mapa de color. Esto facilita interpretar los errores y aciertos del modelo. Importancia de las variables. Feature, importances. Muestra qué variables fueron más relevantes para el modelo, de forma ascendente. Grafica un scatterplot comparando valores reales versus predicciones. Permite ver dónde el modelo acertó y dónde falló. La curva ROC es la relación entre la tasa de verdaderos positivos y falsos positivos. Cuanto el valor de AUC esté cerca de 1, mejor es el modelo. ¿Cuál modelo tiene mejor desempeño? Random Forest es el mejor modelo para el Titanic dataset, en términos de desempeño, debido a que mantiene el mayor porcentaje de aciertos o accuracy de los 3 modelos analizados. Su matriz de confusión fue la más eficiente. Muestra un valor alto para AUC, robustez. Al ser un ensamble de árboles, reduce el riesgo de sobreajuste y mejora la generalización. El segundo lugar es para Logistic Regression. Nos pareció valioso para interpretabilidad de los resultados y entender el impacto de cada variable mediante su coeficiente. Es decir, si eres de sexo masculino y mantienes un pase de baja clase, tus probabilidades de sobrevivir decrecen fuertemente. Surprised lo sentimos, Jack. Eras parte de las estadísticas negativas. Por último, KNN nos sirve como referencia simple. Fue el modelo menos competitivo en Titanic. Ahora veremos el aprendizaje supervisado con algoritmos de regresión trabajando con el dataset House Prices. Mantenemos los mismos requisitos previos. Trabajaremos con el mismo entorno virtual. El dataset lo descargaremos desde Kaggle Competitions y lo moveremos de forma local a nuestra carpeta de proyectos. Importaremos las librerías. Abriremos el archivo CSV para leer el data frame. Para la limpieza de datos, identificaremos las columnas con valores nulos y los sumaremos. Luego de esto, calcularemos el porcentaje de valores nulos por columna. Eliminaremos las columnas que mantengan más del 70% de sus valores nulos. Rellenaremos valores numéricos con la media y los categóricos con la moda. Realizando una matriz de correlación de variables, observamos una relación clara entre el área habitable y el precio de venta, lo que sugiere que, a medida que el área habitable aumenta, el precio de venta también tiende a aumentar. Entrenamiento con el modelo de regresión lineal. Los mismos pasos. Importamos el algoritmo, creamos el modelo como objeto y entrenamos el modelo. Para las métricas de evaluación, evaluaremos el rendimiento del modelo utilizando métricas como el error cuadrático medio RMSE. R al cuadrado es conocido como el coeficiente de determinación. Mide que también el modelo explica la variabilidad de los datos. Un valor cercano a 1 indica un buen ajuste. Para la visualización de resultados, realizaremos una gráfica con las variables de prueba
versus nuestra variable de predicción obtenida. Para el error del modelo, lo visualizaremos mediante un histograma de los errores, para ver su distribución. Si el modelo es bueno, los errores deberían estar distribuidos alrededor de 0 y no mostrar patrones evidentes. Para los modelos Decision Tree Regressor y Random Forest Regressor, utilizaremos los mismos pasos de importación del algoritmo, creación del modelo, entrenamiento del modelo. La importancia de las variables nos indica qué tan relevante es cada variable predictora para el modelo. En un árbol de decisión, esto se calcula en función de la reducción de la impureza que cada variable proporciona al dividir los datos. En la gráfica podemos observar que el área habitable lidera los valores de importancia. Conclusiones. En la competición de house prices de Kaggle, el modelo que hemos observado que mejora los resultados es el Random Forest Regressor. Obtuvo, de entre los tres modelos, un mayor valor para el coeficiente de determinación RDOs y un RMSI más bajo. En sus gráficas muestra una menor distribución de errores, se encuentran más cercano a 0 e identificó con un valor más preciso la importancia de las variables. Linear regression es más interpretable. Consideramos que se puede usar como baseline o referencia. Además, Linear Regression obtuvo un RMSI más alto de los tres modelos vistos en este laboratorio. Random Forest Regressor, como su nombre lo indica, combina múltiples árboles de decisión y reduce el riesgo de sobreajuste, logrando un mejor equilibrio entre precisión y generalización. Solo nos queda darle las gracias por ver este video completo. ¡Hasta la próxima!